Hola, me llamo Javier Cibedo y voy a desarrollar mi secuencia didáctica. Está destinada para alumnos de tecnología de primero de la ESO y la finalidad es hacer un proyecto en el aula taller y un examen para evaluar los conocimientos adquiridos, que tratará sobre los mecanismos. Primero hablaremos del contenido de cada sesión, así como del rol del profesor y del alumno en cada una, y en el caso de que proceda de su carácter innovador. Pasaremos a hablar después de los objetivos generales de la etapa y los específicos del área, y las competencias básicas que se trabajan en esta secuencia didáctica y cómo se trabajan. Después veremos los contenidos del currículo trabajado, los criterios de evaluación, los instrumentos de evaluación y por último el material y los recursos utilizados con la bibliografía correspondiente. Empezaremos hablando sobre los contenidos de cada sesión. Aquí está una pequeña visión global de los métodos empleados en cada sesión. Vemos que la primera sesión es una clase magistral, la segunda sesión aprendizaje basado en problemas, la tercera y la cuarta un aprendizaje cooperativo y la quinta una prueba de conceptos. En la primera sesión se hace una reflexión grupal para que los alumnos pongan lo que saben sobre los mecanismos. Posteriormente se le entregará al alumno el material de lo que se impartirá en esta sesión y comenzaremos nuestra clase magistral. Al final de la clase se harán grupos de 5 alumnos y se presentarán los proyectos a desarrollar sobre mecanismos. En esta sesión el profesor sacará información al alumno acerca de lo que sabe sobre los mecanismos y por otro lado explicará los distintos tipos que existen de los mismos. Los alumnos exponen lo que saben y aprenden conocimientos nuevos. Una vez asignado el proyecto, la siguiente clase será en el aula de informática, donde cada grupo buscará información sobre cómo construir el proyecto y resolverlo. Los alumnos aprenden por aprendizaje basado en problemas. El profesor les explicará individualmente a cada grupo en qué consiste y qué tienen que hacer en su proyecto, y les ayudará en dudas puntuales, pero son ellos quienes dan solución a su proyecto en cuanto a cómo se debe construir. Al final de la clase, un portavoz del grupo tendrá que explicar mediante un boceto en la pizarra al resto de grupos qué es lo que ellos van a hacer como proyecto y cómo lo plantearán. El profesor les ayuda a resolver dudas puntuales y supervisa el resultado final. El alumno busca información para su proyecto y lo explica al resto de compañeros oralmente. El carácter innovador sería que el alumno es quien busca la información para su proyecto y no es el profesor que le dice qué es lo que tiene que hacer para resolverlo. Los compañeros la solución y disfrutan del éxito del grupo. En la tercera sesión existe un aprendizaje cooperativo, ya que todos los miembros del grupo desarrollan su proyecto en el aula taller. El profesor les ayuda en el planteamiento de los proyectos imprevistos, diseño del mismo, etc. Y el alumno trabaja de forma grupal con sus compañeros de grupo y de clase. En la cuarta sesión se sigue con el aprendizaje cooperativo y se terminan los proyectos. El portavoz de cada grupo explicará y mostrará al resto de compañeros el resultado final de la clase. El profesor ayuda a rematar los proyectos y actúa como moderador para presentar los proyectos. Ayudará a los alumnos a explicarlos si fuera necesario. El alumno interactúa con sus compañeros y explicará lo que ha realizado en su grupo al resto de la clase. El carácter innovador reside en que es el alumno quien explica cómo funciona su proyecto y sus compañeros tendrán que tomar nota porque saldrán preguntas del examen. En la quinta y última sesión se realizará un examen sobre los conceptos aprendidos. Las preguntas de la teoría de la primera sesión serán tipo test y luego se planteará una cuestión de cada uno de los proyectos a desarrollar. El profesor controla que todos los alumnos se comportan de forma correcta en el examen e intenta motivar. También puede resolver dudas puntuales que no hayan quedado claras a la hora de redactar el examen. El alumno plasma los conocimientos adquiridos en el papel. Pasamos ahora a hablar de los objetivos generales de la etapa, de los cuales nosotros del currículum abordamos el A, conocer, asumir responsablemente sus deberes y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de los procesos de aprendizaje. El C, fomentar actitudes que favorecen la convivencia en los ámbitos escolar, familiar y social. El D, valorar y respetar como un principio esencial de nuestra Constitución la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas. El E, fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y sus relaciones con los demás. El F, desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. El H, desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo. El I, analizar y valorar de forma crítica los medios de comunicación escrita y audiovisual. Pasamos ahora a ver los objetivos específicos de área, de los cuales del currículum abordamos. El 1. Abordar con autonomía y creatividad individualmente y en grupo problemas tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que resuelvan el problema estudiado. El 2. Adquirir destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, diseño y elaboración de objetos y sistemas tecnológicos mediante la manipulación.
El 3, analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y las funciones que realizan. El 4, expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando los medios tecnológicos. El 9, actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto. El 10, conocer las necesidades personales y colectivas más cercanas. Y el 11, conocer, valorar y respetar las normas de seguridad e higiene en el trabajo. Veamos las competencias básicas y cómo se trabaja en esta secuencia didáctica. La competencia lingüística se está trabajando mediante expresión oral cuando hablan sobre lo que saben de mecanismos o de forma escrita en el examen. Mediante el trabajo en grupo, cómo plantearía cada miembro del grupo el proyecto o cuando el grupo tiene que comunicarlo al resto de compañeros. En la búsqueda en internet de información, el alumno tiene que seleccionarla y comprenderla. Cuando genera un boceto para explicar a sus compañeros cómo van a realizar su proyecto. La competencia matemática se trabaja mediante el conocimiento matemático que está implicado dentro de la realización del proyecto. Cuando explicamos al alumno para qué se utiliza cada mecanismo, cuando se explica el proyecto a los compañeros y utilizan simbología para identificar pila, condensador, bombilla, relé, etc. La competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico se trabaja mediante cuando se incorporan los conocimientos científico-técnicos a la realización del proyecto, reparto de las tareas para cada uno de forma que todos se impliquen en el proyecto con eficacia. La competencia de tratamiento de la información y competencia digital se trabaja mediante búsqueda de información en Internet para el desarrollo de los proyectos, así como de seleccionar la correcta y transmitir cómo se va a realizar el proyecto a sus compañeros. Cuando el profesor le transmite los conocimientos sobre los mecanismos y se apoya de dibujos, páginas web, objetos para la explicación que sirvan de refuerzo y que sean métodos diferentes al escrito. La competencia social y ciudadana se trabaja mediante reflexión en grupo, cómo se plantea el proyecto y la forma de resolverlo, con consenso y diálogo, la puesta en común sobre los conocimientos previos de los mecanismos, el trabajo cooperativo para montar el proyecto, seleccionar un portavoz en cada grupo. Cada uno aporta su opinión y esto es transmitido por el portavoz al resto de sus compañeros. La competencia aprender a aprender se trabaja mediante puesta en común de lo que sabe cada uno de los mecanismos, búsqueda de información para la realización del proyecto, el examen final que les ayudará a saber lo que realmente han aprendido, el turno de preguntas en cualquier sesión que ayudará a reflexionar y a dar respuesta a algunos aspectos que no se hayan considerado. La competencia de autonomía e iniciativa personal se trabaja mediante decisión de cómo se ha de realizar el proyecto, es autoritaria de cada grupo, guiada en aspectos puntuales por el profesor, aporte de ideas para resolver y elaborar el proyecto de todos los miembros del grupo, la elaboración del boceto para explicarlo, el tiempo de estudio para el examen o la planificación para la realización del proyecto, el trabajo cooperativo en el proyecto, cada uno en una parte para trabajar de forma eficaz, la valoración de las opiniones de cada uno de los miembros del grupo y elección de la más adecuada según las circunstancias. Pasamos ahora a ver los contenidos trabajados. El bloque de contenidos trabajados es el bloque de mecanismos, máquinas simples, palancas y poleas, mecanismos de transmisión y transformación de movimiento, poleas, engranajes, tornillos sin fin, piñón y cremallera, leva, rueda céntrica, relación de transmisión, funcionamiento de máquinas simples, simuladores físicos e informáticos, explicación en proyectos y maquetas, según proceso de resolución técnica de problemas. Los criterios de evaluación son los siguientes: valorar y utilizar el proyecto técnico como instrumento de resolución ordenada de problemas, elaborar un plan de trabajo y realizar las operaciones técnicas previstas con criterios de seguridad y valorar las condiciones del entorno, representar objetos sencillos mediante bocetos con el fin de comunicar un trabajo técnico, señalar en máquinas complejas los mecanismos simples de transformación y transmisión de movimientos que las componen y explicar su funcionamiento en el conjunto, utilizar apropiadamente mecanismos y máquinas simples en proyectos y maquetas y emplear el ordenador como instrumento eficaz para localizar información en Internet. Por último, vamos a ver los instrumentos de evaluación, que son los siguientes: asistencia a las sesiones y puntualidad contará un 5% de la nota final, participación, actitud, comportamiento, respeto por el material didáctico otro 5%, el examen un 60% y el desarrollo del proyecto y su demostración otro 30%. Los materiales y recursos utilizados son los siguientes: aula de informática con un ordenador por alumno con conexión a Internet, material didáctico que entrega el profesor al alumno el primer día, memoria USB para almacenar la información descargada,
pizarra y tiza o rotulador en su defecto, cañón proyector de vídeo, aula taller con las herramientas y materiales necesarios para el desarrollo de los proyectos, vídeos educativos, página web de refuerzo de conceptos, elementos u objetos que sirvan de refuerzo a lo que se explica y material escolar como bolígrafos, lápices, cuadernos de notas, etc. Y la bibliografía se presenta a continuación. Muchas gracias por su atención.